Variante Delta que preocupa a la provincia de Córdoba. ¿Cuál es la situación ahora? Vamos a hablarlo con un infectólogo allí en esta provincia. Está Sofía Pérez. Sofi. Muy buenos días, ¿cómo estás? Sol Guillermo nuevamente. Así es, seguimos hablando, ¿no?, de esta situación, de estos casos positivos y que preocupan y mucho aquí en la provincia de Córdoba, pero para hablar específicamente sobre estos casos, sobre la situación, sobre la variante Delta, estamos con un médico infectólogo, Ricardo Lamberghini. Antes que nada, muchas gracias por recibirnos, buenos días. Buen día, ¿qué tal? Bueno, doctor, ¿cuál es la situación? ¿Qué gravedad tiene esta variante Delta? Bueno, por reciente todavía no podemos decir la gravedad que puede llegar a alcanzar. Suponemos, en función de la mayor transmisibilidad de esta variante, lo que nos enseña la experiencia de otros países del mundo, es que la situación epidemiológica puede dificultarse o complicarse, o nos puede poner en retroceso a algunas de las cosas que ya se habían logrado. En realidad lo esperábamos, es una situación que el país esperaba. Siempre teníamos la expectativa de que fuera lo más tarde posible, que nos diera la posibilidad de seguir avanzando con el muy buen plan de vacunación que tiene el país. Pero bueno, como ustedes saben y como todos sabemos, el tema de la responsabilidad individual, una vez más, fue alterado en este caso, y la persona que vino con la variante puesta de otro lugar no cumplió con las recomendaciones establecidas, no asumió el compromiso asegurado, y bueno, tenemos el problema entre nosotros. Nos está pasando a nosotros, le está pasando a Provincia de Buenos Aires, le está pasando a Capital Federal, le está pasando a Salta. Por lo tanto, nosotros entendemos que ya debería considerarse a la variante Delta como comunitaria. Usted ya podría hablar ya de eso, de contagio comunitario. Uno supone, sí, en función de algunos casos de Buenos Aires, que podría... Buenos Aires está definiendo eso, en realidad, pero esta aparición en focos en 3 o 4 lugares, en realidad, presupone la posibilidad de comunitaria. No te lo puedo asegurar aún, hasta que no se expida oficialmente el gobierno nacional y las jurisdicciones, pero uno supone que en función de la existencia de 3 o 4 focos y la transmisibilidad de esta variante particular, es probable de que, si no es ya, tengamos en días circulación comunitaria de la variante Delta, como los otros 100 países que están involucrados. Y esto también se ve que es altamente contagiosa, ¿no? Como está pasando ahora, ya con 800 aislados aquí en Córdoba. Mira, Sofía, en realidad nosotros sabemos que el virus original, el que empezó allá por el 2020, la pandemia, tiene un R0, el famoso R0, que es la capacidad de cada infectado de transmitir a terceros, un R0 de 2 a 3, mientras que este virus, esta variante, la variante Delta, asciende en el R0 entre 6, 7 y algunos hablan hasta 9. Por lo tanto, cada individuo tiene la posibilidad de transmitir la infección a 6, 9 contactos estrechos, y esos 6 o 9 a 6 o 9 más, y esto se ramifica de una manera mucho más rápida. En realidad es comparable a lo que pasa con otras enfermedades infecciosas como el sarampión, la varicela, etcétera, de alta transmisibilidad. Por eso la importancia de recomendar a todos de que se mantengan ahora más que nunca las medidas de aislamiento, de distanciamiento, uso de barbijo, permanecer poco tiempo en espacios cerrados, evitar las reuniones, pese a que están en muchos lugares autorizadas, tratar de evitarlas a toda costa, porque eso va a favorecer la transmisión. Doctor, ya que nos Guillermo escucha... Sol, el doctor los está escuchando, si le quieren preguntar. Le hago una pregunta porque me quedé pensando en esta visión del doctor de que ya la transmisión debería considerarse comunitaria, y más allá de que oficialmente no sea así, me quedo con las recomendaciones, porque otra vez volvemos a lo que cada uno puede hacer, más allá de lo que esté autorizado o no, de cuidarse como sujeto, y al mismo tiempo cuidar a los demás. Sí, me parece que una vez más esta pandemia nos ha enseñado, y nos debería dejar como corolario al final,
la importancia de la solidaridad, ¿no? Que empieza a nivel macro en lo que está pasando en el mundo con la distribución de las vacunas, la posibilidad de disponer de liberación de patentes, de manera tal que haya una distribución universal de las vacunas. Mientras esto no ocurra, la circulación del virus será extremadamente generosa, prolífica, y por lo tanto la posibilidad de emergencia de nuevas variantes nos llegará más tarde o más temprano a todos. Fíjense en que esta variante, que inicialmente aparecía en la India, poco tiempo después implica una amenaza muy seria para los estados del norte de Estados Unidos de Norteamérica. La tapa del New York Times de hoy tiene solamente notas referidas a COVID, cuando durante mucho tiempo se pensó de que estábamos entrando en un descenso manifiesto y que este tema se había opacado ya de manera definitiva en los países ricos. No es así, no es así. Debemos seguir insistiendo en la aplicación de vacunas de manera universal a todos los países del mundo. Creer que uno se salva solo en esto es un grave error. Y además de eso, reforzar todo lo que sean medidas de aislamiento, insistir en una población que ya está cansada, mucho más cansado está el equipo de salud, insistir en todo lo que sean medidas de prevención para evitar de que el número de casos aumente de manera muy significativa y nos vuelva a poner otra vez en una situación de precolapso, ¿no? Aquí sin alarmar, porque lo último que hay que hacer es alarmar, sencillamente es transmitir conciencia o generar conciencia. Es imposible, como pasó en su momento, evitar, en su momento fue que llegue el coronavirus o el COVID-19, después que lleguen las variantes conocidas por nosotros como, por ejemplo, la cepa de Manaos, o ahora que no ocurra lo mismo con la variante Delta. Tarde o temprano la vamos a tener conviviendo con nosotros con la misma naturalidad que tuvimos las anteriores. Lo importante es estar preparado para eso. Y me parece que ya en un invierno que se volvió crudo, la intensificación de la campaña de vacunación, que afortunadamente en Argentina ha tomado ritmo y afortunadamente los argentinos quieren vacunarse, tiene mucho que ver, y el resto, como decíamos recién, lo vamos a tener que hacer nosotros, pero lo peor que podemos hacer es evitar la realidad o evitar ver la realidad, doctor, ¿no? Sí, el objetivo no es generar miedo, ni mucho menos, es simplemente ser precavido y evitar, porque la mayor parte de los argentinos cumplieron las recomendaciones emitidas, pero hay una fracción que lamentablemente, como dice Ferenstein, es la minoría intensa, que cree que impone sus maneras y procederes, que son no cuidar al tercero, y eso repercute en contagios. Por lo tanto, el llamado es muy firme en esta ocasión a que sigamos manteniendo el cuidado y permitamos de que la campaña de vacunación, la muy buena campaña de vacunación que tenemos, avance de la manera que está avanzando para que en breve esta variante sea puesta nuevamente en su lugar, en sitio, y no tengamos que temer ni generar miedo, que no fue la intención, por supuesto. Esto es lo que está pasando ahora en Córdoba. Allí Sofía nos está contando, junto con el doctor, no solamente la visión del doctor, sino una situación que es concreta y real, que empezó con 5 casos y que terminó con el aislamiento de 800 personas, que claramente no van a marcar definitivamente que no se propague. Por supuesto que a lo mejor con este seguimiento no se llegará tarde a la situación o se podrá controlar de una mejor manera, pero es algo que, como decíamos recién, tarde o temprano va a suceder. Es noticia porque las personas que tenían que aislarse, doctor, no se aislaron. Y eso es muy importante, comprender para aquellos que llegan desde el exterior o que estuvieron expuestos a alguna situación que saben que es de peligro, tomar la decisión de aislarse. En el caso de Córdoba, en su casa, con seguimiento, pero aislarse de verdad, no ver a nadie, no solamente no salir a la calle. Esto viene al caso, lo que usted dice, a que durante mucho tiempo se criticó las medidas tomadas con respecto a viajeros al exterior, de que las medidas del gobierno eran demasiado extremas, de que se habló, como sabrás, el tema de los varados, y en realidad lo que se estaba advirtiendo es esta situación que estamos viendo, cuando todo queda sujeto a la responsabilidad individual que en gran medida muchas veces está influida por lo que nos está ocurriendo como país, esta cuestión de la campaña preelectoral,
conspirando permanentemente contra las medidas sugeridas y además, a diferencia del tiempo, cada una de las medidas, el plan de vacunación, las diferentes vacunas que nos fueron llegando, etcétera, etcétera, fueron haciendo de que mucha población, muchas personas asumieran con cierta liviandad o pensaran que esto era una pérdida de libertad. En realidad la pérdida de libertad es lo que nos expone una pérdida de libertad es la llegada anticipada de la variante. Por eso es que hay que seguir insistiendo en las medidas de cuidado para evitar la expansión demasiado generosa de la misma. Me parece que en esto deberíamos los argentinos asumir una actitud contra un enemigo común para todos, olvidar por un tiempo las brechas, las divisiones, las grietas, etcétera, y disponernos como país a dar una respuesta uniforme. Seguramente eso nos sacaría más rápidamente de las diferentes variantes, la Delta y las que vengan. Porque hasta que el mundo no controle la pandemia, surgirán nuevas variantes. Gracias, doctor, y gracias a Sofía también por esta nota y por clarificar un poco la situación y además aportando una visión. Como dato, por si estabas confundido en las últimas horas y no leíste con atención lo que pasó en Salta, por ejemplo, una persona que llegó desde Europa no se aisló, tuvo contacto con más gente y son 20 los aislados por la variante Delta. En Córdoba fueron 5 que llegaron desde Perú, en algunos casos, no se aislaron correctamente y ahora hay 800 personas controladas por esta situación. En la ciudad de Buenos Aires se detectaron 2 casos de gente que dice yo no viajé, ni estuve con nadie que haya viajado. Esto generó ayer un enorme operativo de hisopados en el barrio de Montserrat, solo por citar 3 casos para tratar de mantener a la variante Delta controlada mientras avanza la campaña de vacunación. No es sencillo y es inevitable. Lo que se puede alterar es la velocidad de entrada que le permita, en este caso a la Argentina, avanzar mucho más con la campaña de vacunación. Hasta ahora lo único efectivo que ha encontrado la humanidad para contener el avance del virus es la vacunación. Todavía no hay un tratamiento efectivo disponible, un tratamiento 100% efectivo. Así que hasta ahora la única alternativa, con fallas o con certezas, es la vacuna.